Buenos días. Mi tema será las malformaciones congénitas. Sería un tema muy general. Hablaré de diversas malformaciones, de lo que es cada una de ellas, sus factores de riesgo y muy probablemente en algunos casos su tratamiento. Antes que nada quisiera agradecer a las compañeras por el espacio que me dan y la invitación. Por los medios que tengo, no se puede ver muy bien la pantalla, problemas técnicos ajenos a uno, pero no se preocupen, compañeros, alumnos de enfermería 702, haré todo lo posible para que el tema salga adelante. Ok, empezamos con lo que la norma oficial 034 SSA nos dice. Lo que es una malformación es el defecto morfológico mayor de un órgano o región del cuerpo. Es un resultado de un proceso de desarrollo intrínseco anormal. Y lo que es congénito significa que está presente en el momento del nacimiento. Son problemas que vienen desde el nacimiento. Lo que es un defecto de nacimiento puede ser cualquier anormalidad del desarrollo anatomo-funcional, del crecimiento o maduración, y es metabólico, presente al nacimiento, y es notorio o latente. Este interfiere con la correcta adaptación del individuo a su medio extrauterino. Los aspectos biológicos, psíquicos y sociales que sean capaces o no de ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en mejores condiciones en alguna etapa de su ciclo de vida. Entre los defectos de nacimiento están los defectos del sistema nervioso central, lo que son las craniofaciales, cardiovasculares, osteomusculares, renales y genitouterinos, de la pared abdominal, los que son defectos metabólicos, cromosomopatías, son sensoriales y condiciones fetales y neonatales de alto riesgo. Los primeros son los defectos del sistema nervioso central. Entre ellos hay ciertos factores de riesgo, casi no se ve muy bien, pero que están empezando por la edad de la madre, que es de menor de 20 años o si es mayor de 35 años. Tiene una deficiencia nutricional, baja en ácido fólico, enfermedades maternas crónicas, muchas que vienen padeciendo, lo que es la drogadicción, el uso de fármacos nocivos durante el embarazo, las radiaciones, los antecedentes heredofamiliares, cuando son un embarazo múltiple, y también puede ser que su cónyuge sea mayor a 45 años. En el control prenatal, se checan las alteraciones en la cantidad y características celulares del líquido amniótico, la morfología fetal alterada y el retardo o aceleración del crecimiento fetal intrauterino. Hay actividad fetal, alfa-teroproteína sérica elevada en la semana 15 a la 20 de la gestación. La primera es el efecto del tubo neural. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero es la parte de la espina bífida, que es el defecto de la columna vertebral en cualquier nivel por falta de fusión de la apófisis espinosa. Puede ser expuesto o puede ser oculto. La meningocele es el defecto de la columna vertebral que presenta espina bífida, con una protusión solo de los meninges. Y la mielomeningocele es el defecto de la columna vertebral asociado a espina bífida, con una protusión de meninges y médula espinal, formando un saco íntegro o roto. Aquí en la imagen se puede apreciar un poquito mejor, pero está. El primero de abajo es la espina bífida, el segundo es el meningocele y ya el más protuberante es la mielomeningocele. Aquí se ve un poquito una explicación más profunda. Continuamos con la anencefalia, que es la ausencia del encéfalo organizado, generalmente asociado a cranea.
está en la parte de arriba. No se puede apreciar por las diferencias de las. También tenemos la encefalocele, que es la meningoencefalocela, que es la protrusión del meninges y tejido cerebral por apertura del hueso craneal, que es en la parte de atrás, es una protuberancia grande. También tenemos lo que es la hidrocefalia, que es el aumento del volumen de presión del líquido cefalorraquídeo en el espacio intracraneal, relacionado con la periquimia cerebral. En la hidrocefalia, los ventrículos del cerebro están llenos de líquido, lo que son las estructuras del cerebro están llenas de líquido y están sumamente dilatadas, y es por eso que se ve un cráneo muy grande. Muchas de las alteraciones en la sensibilidad de miembros superiores e inferiores tienen la dificultad para la deambulación, falta de control de sus esfínteres, infecciones del sistema nervioso central y en muchos casos la muerte. Bueno, un tratamiento para la anencefalia es la mayor parte de los recién nacidos sobreviven solamente unas pocas horas después de haber nacido. La encefalocele pues es solamente con una cirugía correctiva. Mientras más pronto sea esta cirugía, más probabilidades hay de éxito. En la espira bífida se practica igualmente cirugía correctiva antes de las primeras 24 horas de su nacimiento. Los médicos liberan la médula espinal quirúrgicamente y la reemplazan en el canal espinal y la cubren con músculo y piel. En el caso de la hidrocefalia, hay que drenar el líquido del cerebro del niño mediante la inserción de un tubo para sacar el exceso de líquido hacia el exterior del cuerpo, se hace un drenado. La cirugía inmediata ayuda a prevenir el daño nervioso adicional por infección o trauma. Bueno, los defectos craneofaciales. Entre ellas está la microtia atresia, perdón. Es un defecto congénito que involucra la malformación y la hipoplasia del pabellón auricular del grado variable, con presencia de esbozos auriculares y o disminución del tamaño del pabellón íntegro, que con frecuencia incluye cierre total del conducto auditivo externo, lo que en muchas ocasiones se nota la en las orejas cuando está así, está cerrado. Perdón por la cámara, pero detalles técnicos que se pueden prevenir. Tenemos lo que es el labio hendido, que es el efecto facial que involucra el cierre incompleto del labio unilateral, bilateral o medial, generalmente lateral a la línea media, que es en esta parte de aquí, no se cierra. El paladar hendido posterior es un defecto palatino en línea media que comunica fosas nasales y la cavidad oral. Como se puede apreciar, pues está completamente abierto en esta zona de aquí así, y están conectados tanto la nariz como la boca. ¿Qué puede producir el labio paladar hendido? Pues en muchos casos una broncoaspiración y las alteraciones de la succión en la audición y de su lenguaje. En la microteatresia pues se puede ocurrir la sordera y alteraciones de su lenguaje igualmente. ¿Qué factores de riesgo influyen para estos? Obviamente a través del consumo de sustancias como es el tabaquismo, lo mismo una edad de madres menor de 20 años o mayor de 35 años, un padre mayor de 45 años, el uso de fármacos nocivos, haber tenido rubiola, la citomegalovirus, el caso de herpes, radiaciones, un hijo previo con defecto congénito igual. Para esto la atención de los casos de la microteatresia y del labio paladar hendido y la craniocestosis serán canalizados a la edad respectiva para una valoración y así como igual para una cirugía maxilofacial y neuroquirúrgica especializada. En estos casos de la microteatresia se integran los programas terapéuticos multidisciplinarios tempranos. Bueno, su tratamiento igualmente en el labio paladar hendido pues es una cirugía que se recomienda que sea en edad temprana, de preferencia antes de que el niño cumpla sus primeros 3 años. Antes de que el niño cumpla sus primeros 3 meses.
de edad. Estas operaciones se realizan dependiendo del peso, de la salud general del niño y la severidad de la hendidura. Hay que tener una vigilancia auditiva, seguimiento del habla, el lenguaje y la observación odontológica. En el caso de la microteatresia, la reconstrucción quirúrgica, que está basada en el grado del desarrollo del oído medio, el oído interno y el hueso mastoideo, así como la trayectoria del nervio facial. Hay una ausencia o deformación de los huesillos prótesis del oído. Eso es muy importante. Bueno, los defectos cardiovasculares, pues son una serie de fallas en anatomía del corazón y vasos adyacentes que ocurren en una etapa prenatal. Bueno, hay varios defectos, como es el del tabique auricular con comunicación interauricular y con comunicación interventricular. En el interauricular, pues la falla del tabique que divide las cavidades cardíacas permite la comunicación entre las aurículas, que viene siendo primero la parte de arriba y el segundo, que es la comunicación interventricular, es la falla del tabique que divide las cavidades cardíacas y que permite la comunicación entre los ambos ventrículos. Al estar fallada, pues la comunicación no llega. Igualmente los factores de riesgo van desde las madres primerizas, menores de 20 años, tabaquismo, consumo de alcohol, drogas y embarazos múltiples. La diabetes mellitus también es uno de esos casos. Y pues igualmente antecedentes en la familia con una enfermedad congénita. Los defectos osteomusculares, entre ellos está el pie equinovargo. Es un defecto congénito, que creo que se puede apreciar un poco mejor, caracterizado por la dorsiflexión y aducción del pie. El piecito del bebé está hacia adentro, con o sin alteraciones óseas, asociado a alteraciones de la musculatura de la extremidad inferior. Bueno, una luxación congénita de cadera, que es la deformidad de la articulación de la cadera, en cuya variedad más típica el acétabulus se desplaza y luxa con una facilidad. Es una parte aquí de la cadera, no se aprecia muy bien. Estas alteraciones pues eh, varían mucho y pueden alterar la movilidad y la posición de la conjunción ósea. Puede ver a un niño que camine de ladito, que tenga un pie más largo que otro. Pues el tratamiento, pues en los casos de los defectos osteomusculares, serán canalizados para una evaluación traumatológica, ortopédica y neurofisiológica especializada. En el caso del pie equinovaro, comienza con un programa de manipulación de yesos seriados que son efectivos cuanto antes empiece, o sea, entre más pronto mejor. Estas manipulaciones serán suaves y repetitivas y se realizan llevando el pie en posición contraria a la deformidad. En el caso que el pie está dentro, pues se va llevando hacia afuera poco a poco. En otros casos, el tratamiento quirúrgico, que son sobre partes blandas y partes tendiosas o inclusive en partes óseas de lo que viene siendo el pie. En la luxación ósea, los niños presentan una inestabilidad cadera más allá de 3 semanas de vida o una luxación completa, prácticamente el hueso separado. En una primera fase, para reducir la cadera, el tratamiento consiste en la colocación de una férula de abducción para que llegue. Después de las 3 semanas del tratamiento con una férula, se planea una nueva estrategia: la tracción, reducción bajo anestesia general e inmovilización con un yeso pelvipédico. En niños mayores de 18 meses estará justificado un tratamiento quirúrgico. Es la reducción abierta de la cadera. Bueno, los renales y genitounitarios. Tenemos los riñones poliquísticos, la uretelocele y la extrofia vesical. Los riñones poliquísticos son la malformación congénita y hereditaria con afectación difusa y bilateral, caracterizada por la presencia de innumerales quistes renales, que conducen a la insuficiencia renal crónica. Un inicio. En la uretelocele es una dilatación quística de la parte terminal del uréter, que se ubica dentro de la vejiga de la uretra o de ambas. La extrofia vesical es la falta de cierre de la vejiga y pared anterior abdominal,
La vejiga está abierta en el hipogastro. Bueno, los defectos de la pared abdominal. Entre ellos tenemos la gastroquisis, que los neonatos con una afección presentan un agujero en la pared abdominal, por lo regular en el lado derecho del cordón umbilical. Los intestinos del neonato generalmente sobresalen, es una protuberancia, a través de este agujero. Tenemos la onefalocele, que es el defecto que consiste en una hernia en la pared abdominal de los intestinos. El hígado u otros órganos del abdomen del neonato sobresalen a través de su ombligo. Quedan envueltos en un saco delgado y casi transparente, que casi nunca está abierto o roto. Siempre está cerradito, pero es un saco transparente. Bueno, los defectos metabólicos. Tenemos lo que son factores endocrinos, que son el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita. El hipotiroidismo es la enfermedad debida a la deficiencia absoluta o relativa de hormonas tiroideas durante la etapa intrauterina o bien en el momento de su nacimiento, que ocasionan, entre otros efectos, el retraso mental. No se puede apreciar muy bien, pero la hiperplasia suprarrenal congénita es la enfermedad autosómica recesiva debido a la deficiencia enzimática de la vía de síntesis del cortisol y ocasiona, entre otros efectos, alteraciones en la diferenciación sexual. Los errores del metabolismo pues vienen siendo la fenilcetonuria, que es la enfermedad autosómica recesiva por defecto en el metabolismo del aminoácido de la fenilalanina, lo cual puede causar, entre otros efectos el retraso mental severo si no se realiza un tratamiento oportuno. La galactosemia, que es la enfermedad autosómica recesiva por defecto del metabolismo del metabolismo de la galactosa, y esta ocasiona un retraso mental, cataratas, entre otras manifestaciones. Tenemos las cromosomopatías, que en la mayoría de los casos el primero es el síndrome de Down, que es el síndrome que ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21. Este cromosoma causa problemas con la forma como se desarrolla el cuerpo y el cerebro. También tenemos los defectos sensoriales, que son los defectos por la formación de los glóbulos oculares, que es la anoftalmia, que es la ausencia del globo ocular organizado en la órbita, y la microoftalmia, que es la reducción del tamaño del globo ocular con diámetro corneal menor a 10 milímetros o diámetro anteroposterior del globo ocular menor de 20 milímetros. También está el estrabismo, que son los efectos de la movilidad ocular, y este consiste en la pérdida del paralelismo de los ojos, es decir, los ojos evidentemente no están paralelos. Mientras un ojo dirige la mirada a un objeto, el otro se desvía en una dirección totalmente diferente. Los efectos de la audición es la hipoacusia, que es la disminución o pérdida de la capacidad auditiva. Según la causa, pueden ser hereditarias, genéticas o adquiridas por factores prenatales, neonatales o en su caso postnatales. Bueno, las condiciones fetales y neonatales de alto riesgo para producir alteraciones sistémicas. Bueno, tenemos lo que es la asfixia neonatal y la prematuridad. En la asfixia tenemos la incapacidad del recién nacido para iniciar o mantener respiraciones adecuadas al momento de su nacimiento. Tenemos la prematuridad, que es el producto de la concepción menor a 37 semanas o un producto que pese menos de 2 kilos 500 gramos. Bueno, igual tenemos lo que es el bajo peso al nacer, que es igual, como decía, un bebé con menor de 2.500 gramos, independientemente de su edad gestacional. Si el niño es menor de 2 kilos 500 gramos, entra en el bajo peso. La restricción del crecimiento intrauterino. El niño o la niña que nace con un peso inferior a la percentilia, o sea 10, para su edad gestacional, implicándole una restricción patológica en su capacidad para crecer. Bueno, entre las generalidades tenemos lo que es el control prenatal, en lo que es la prevención, que es llevar a cabo todo el control del embarazo, la detección y el manejo de los factores de riesgo desde el principio. Se deben establecer medidas educativas y de promoción para la salud para disminuir riesgos perinatales y actuar de manera acorde. En todas las mujeres con riesgo alto de engendrar hijos con defectos al nacimiento se deben emplear
todos los procedimientos disponibles a fin de realizar un diagnóstico adecuado y oportuno. Cuando se detecten estos defectos, compatibles o no con la vida del feto o del recién nacido con principios bioéticos, se debe de informar a los padres con la finalidad de implementar las medidas más adecuadas para el binomio madre-hijo. Eso es muy importante. La atención inmediata debe ser prioritaria y debe actuarse con calidad y humanitarismo. Se debe promover estilos de vida saludables y nutrición adecuada, así como el autocuidado de la salud a todas las mujeres antes, durante y después del embarazo. En lo que es el diagnóstico, pues se debe elaborar la historia clínica materno-fetal con una identificación de factores de riesgo. Debe de existir la exploración física completa con una búsqueda intencionada de defectos al nacimiento y sus complicaciones, exámenes de laboratorio y de gabinete necesarios y estudios específicos. Hay pruebas diagnósticas prenatales, entre ellas está la ecografía fetal, que se utiliza para diagnosticar el embarazo, evaluar la viabilidad, el crecimiento del feto, determina la posición fetal e identifica embarazos múltiples, y desde ahí se pueden detectar todas las anomalías materno-fetales. También tenemos los procedimientos transcervicales, que son las biopsias de vellosidades cirónicas, que se introduce un catéter guiado por la ecografía a través de la vagina al cuello uterino hasta alcanzar las vellosidades. Se succionan alrededor de 30 miligramos de tejido para realizar un análisis cromosómico. Y antes de las 8 semanas de gravidez es más riesgosa que la amniocentesis, y hay un 1 y 2% de posibilidades de que se produzca un aborto espontáneo, así que este es un procedimiento de alto riesgo. Las pruebas prenatales no invasivas, tenemos la alfa-proteína materna, que es la AFP, que esta se analiza la sangre de la madre en búsqueda de la AFP. Los niveles más elevados generalmente detectan entre las 12 y 15 semanas del embarazo. Las concentraciones elevadas después de la semana 16 suelen indicar un defecto de cierre del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia. El nivel puede medirse conjuntamente con dos hormonas del embarazo llamadas estriol y hormona de gonadotropina coriónica. Los niveles más bajos y del estriol, con niveles elevados de la hormona gonadotropina coriónica, sugieren un riesgo mayor de síndrome de Down. La prueba de detección de cuádruple, que es la alfa-fetoproteína, es la proteína producida por el bebé. La gonadotropina coriónica humana es la hormona producida por la placenta. El estriol libre es una forma de hormona estrógeno producida en el feto y la placenta. La inhibina A son las hormonas secretadas por la placenta. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda, estoy a su disposición, y quiero agradecer a las compañeras y desearles un buen día. Gracias.